Hola a todos, ¿listos para otra Deep Dive con nosotros? Hoy nos sumergimos en un tema que nos invita a mirar los desafíos de la vida desde otra perspectiva. Me encanta. Vamos a explorar el concepto de Pero Dios, basado en una reflexión poderosa del Ministerio Internacional Palabras de Vida en Argentina. Exacto. El título es Pero Dios. 2 palabras que cambian todo. Wow, potente, ¿no? Y la verdad nos hace pensar qué pasaría si estas 2 simples palabras tuvieran el poder de cambiar nuestra realidad. Totalmente. La reflexión lo ilustra con ejemplos bíblicos muy poderosos. Piensa en la historia de José, por ejemplo. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo. Uf, qué terrible. Una situación que a cualquiera le parecería el fin del camino. Imagínate. Esa mezcla de dolor, confusión Sí. y seguramente la sensación de abandono. Claro. ¿Cómo puede haber un pero Dios en una situación así? Justamente ahí es donde la reflexión nos invita a profundizar. Ajá. Porque aunque José no lo veía en ese momento, Dios estaba obrando entre bastidores, orquestando una serie de eventos que lo llevarían no solo a sobrevivir, sino a prosperar y a salvar a su familia de la hambruna. O sea que el pero Dios no se trata de un milagro instantáneo que borra la dificultad, Exacto, sino de un proceso, más bien. una obra que Dios va tejiendo a lo largo del tiempo, incluso cuando nosotros no la percibimos. Tal cual. Y esto nos desafía a mirar nuestras propias vidas, ¿no? Interesante. Aquellas situaciones que parecen imposibles de superar, momentos de dolor o pérdida, que pensamos que nos destruirían. ¿Es verdad? Y si en retrospectiva pudiéramos identificar la presencia de un pero Dios, Qué buena pregunta. que nos sostuvo y nos guió hacia un nuevo horizonte. Es como si la reflexión nos invitara a hacer un ejercicio de memoria, ¿no? A recordar esos momentos en los que la vida nos sorprendió con una salida inesperada, Ajá, totalmente. una bendición disfrazada de dificultad. Y a partir de esa mirada retrospectiva, A cultivar una actitud de confianza en que Dios sigue obrando en nuestras vidas, claramente. incluso en medio de las pruebas. Entonces el pero Dios no solo nos habla del pasado, sino que también nos anima a enfrentar el presente con una nueva perspectiva, ¿verdad? Así es. La reflexión nos lleva a otro ejemplo bíblico fascinante, Cuéntame. la historia del rey David. Ah, David. A pesar de sus errores, de sus decisiones impulsivas, Sí, un personaje complejo. Dios le ofrece perdón y restauración. Wow, eso me hace pensar en la dimensión interna del pero Dios. Interesante. No se trata solo de circunstancias externas que cambian, Claro. sino también de esa transformación interior, esa paz que encontramos cuando reconocemos nuestros errores y nos abrimos a la gracia divina. Y aquí es donde entra el concepto de arrepentimiento, que es fundamental en la reflexión. Explícame eso un poco más. David, al reconocer su pecado, Ajá. expresa un profundo dolor y un deseo sincero de cambio. Y es en ese momento de vulnerabilidad que la misericordia de Dios se derrama sobre él. Es como si el pero Dios marcara un antes y un después. Totalmente. No solo en nuestra historia, Ajá. sino también en nuestra propia identidad. Exacto. Dejamos de ser esclavos de nuestros errores Sí. y nos convertimos en hijos amados, restaurados por la gracia. Y esto nos lleva al punto culminante de la reflexión. ¿Cuál es? El sacrificio de Jesús como la máxima expresión del pero Dios. Claro, porque la muerte de Jesús en la cruz parecía ser el fin de toda esperanza. Exactamente. Pero Dios, en un acto de amor inimaginable, transforma esa tragedia en la fuente de nuestra salvación. Exacto. Estábamos condenados por el pecado, separados de Dios para siempre, ¡Qué fuerte! pero Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo para que muriéramos con Él en la cruz y resucitáramos a una nueva vida. Es realmente asombroso cómo la reflexión nos lleva a través de estos ejemplos bíblicos para mostrarnos la magnitud del pero Dios. Desde la historia de José, pasando por la experiencia de David, hasta llegar al sacrificio de Jesús. Cada uno de estos eventos nos revela una faceta diferente de la obra de Dios Totalmente. en la historia y en nuestras vidas. Y lo que es aún más fascinante es que el pero Dios no se limita al pasado. No. Sigue obrando en el presente, en cada uno de nosotros, chingón. cada situación que enfrentamos. Eso me da mucha esperanza, la verdad. La reflexión nos invita a preguntarnos, ¿dónde necesita un pero Dios mi vida hoy? Uy, qué pregunta tan poderosa. ¿En qué áreas me siento atrapado, limitado, sin salida? Y creo que a veces la respuesta no es tan obvia, ¿no? Claro. A veces el pero Dios no se manifiesta en un cambio radical de circunstancias, sino en una transformación interna, Exacto. en una nueva forma de ver las cosas. Puede ser esa fuerza que nos permite perdonar a alguien que nos ha herido.
o esa paz que nos invade en medio de la tormenta, Sí. o esa luz que nos guía cuando sentimos que estamos perdidos en la oscuridad. Me gusta esa imagen de la luz en la oscuridad, Sí, porque muchas veces cuando atravesamos momentos difíciles, nos enfocamos tanto en el problema que olvidamos que Dios está ahí presente, obrando en maneras que quizás no podemos comprender en ese momento. es cierto, la reflexión nos recuerda que Dios no está limitado por nuestra percepción Ajá. o por nuestras circunstancias. Entiendo. Él puede abrir caminos donde no los hay. Wow. Puede convertir la derrota en victoria. Increíble. Puede hacer que lo imposible se vuelva posible. Y a veces lo hace de maneras tan sutiles que ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Claro. Puede ser a través de una conversación con un amigo, un libro que llega a nuestras manos en el momento, una canción que nos conmueve el alma. El periodo puede manifestarse de 1000 maneras diferentes. Es verdad. Lo importante es mantener el corazón abierto, la mirada atenta para poder reconocer su obra en nuestra vida diaria. Y no solo en nuestra vida personal, sino también en la historia de la humanidad, ¿no? Exacto. Si miramos hacia atrás, podemos ver cómo Dios ha intervenido en momentos cruciales. ¿Cómo ha guiado a su pueblo a través de guerras, persecuciones, desastres naturales? Pero Dios está presente en cada época, en cada cultura. Es verdad. Es una constante en la historia de la humanidad. Ujú. Una señal de que Dios no nos ha abandonado, de que sigue obrando para nuestro bien, incluso cuando no lo vemos. Eso me da mucha esperanza porque si Dios ha estado presente en el pasado, Sí. sabemos que también estará con nosotros en los desafíos que enfrentamos como sociedad en el presente. Sin duda, la reflexión nos invita a ser parte de ese pero Dios colectivo, Colectivo. a ser instrumentos de su amor y su justicia en el mundo. Es un llamado a la acción, entonces, a no quedarnos de brazos cruzados ante el sufrimiento y la injusticia. Claro. A ser portadores de esperanza en un mundo que a veces parece dominado por la desesperanza. Exacto. Pero Dios nos impulsa a ser agentes de cambio, Entiendo. a llevar luz a la oscuridad, a ofrecer consuelo a los que sufren, a defender a los más vulnerables. Y a recordar que cada pequeño acto de amor, de compasión, de solidaridad puede ser un pero Dios en la vida de alguien, ¿no? Es como una cadena de pero Dios, Me gusta eso. donde cada eslabón representa una acción inspirada por el amor de Dios, una respuesta a su llamado a construir un mundo mejor. Y esa cadena no tiene fin. Cada uno de nosotros puede ser parte de ella, Así es. sin importar quiénes seamos o qué hayamos hecho en el pasado. La reflexión nos anima a dejar atrás nuestras culpas, nuestros miedos, nuestras limitaciones Uf, sí que pesan a veces. y a abrazar la libertad que nos ofrece el pero Dios. Una libertad que nos permite soñar con un futuro mejor, ¿no? Claro. Un futuro donde el amor de Dios triunfe sobre el odio, donde la justicia prevalezca sobre la injusticia, Ajá. donde la paz reine en el corazón de cada ser humano. Y ese futuro no es una utopía, No, para nada. es una promesa que Dios nos ha hecho. Ujú. Una promesa que se va cumpliendo cada vez que un pero Dios transforma una vida, Claro. una familia, una comunidad, un país, un mundo. Esa promesa es la que nos llena de esperanza, la que nos da la fuerza para seguir adelante, Totalmente. la que nos recuerda que incluso en medio de las dificultades, Dios está con nosotros, sí, obrando para nuestro bien y para la gloria de su nombre. Y que al final el pero Dios cambiará todo. Es increíble cómo esa reflexión nos invita a mirar no solo hacia el pasado y el presente, sino también hacia el futuro con esperanza. Totalmente. El pero Dios no es solo un concepto para reflexionar, sino una fuerza activa que nos impulsa a vivir con propósito. Me gusta eso. Nos recuerda que somos parte de una historia más grande, una historia que Dios está escribiendo y en la que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos aplicar este concepto en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos vivir con esa conciencia del pero Dios en cada situación que enfrentamos? La reflexión nos da algunas pistas muy valiosas. ¿Cómo cuáles? En primer lugar, nos anima a cultivar una actitud de constante búsqueda de Dios. O sea, no se trata solo de momentos puntuales de oración o de leer la Biblia. Sino de una disposición del corazón a reconocer su presencia en todo lo que nos rodea. Es como si tuviéramos que entrenar nuestra mirada para ver el pero Dios en los detalles cotidianos, Me gusta eso. en las personas que encontramos, en las experiencias que vivimos. Y en segundo lugar, Ah. ¿qué más nos dice la reflexión? Nos invita a confiar en la soberanía de Dios. A veces nos angustiamos por situaciones que parecen escaparse de nuestro control, Sí, es verdad. pero Dios nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto
Claro. Y que incluso aquello que parece negativo puede ser utilizado para nuestro bien. Es un llamado a soltar el control, Totalmente. a dejar de querer manejarlo todo y a descansar en la sabiduría y el poder de Dios. Y por último, la reflexión nos anima a ser instrumentos del pero Dios en la vida de los demás. ¿Cómo? Así como Dios ha obrado en nuestra historia, también nos llama a ser portadores de su amor, Ajá. su gracia y su esperanza a quienes nos rodean. O sea, en acciones concretas. ¿Cómo ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil? Ofrecer palabras de aliento a quien se siente desanimado. O simplemente ser un oído atento para quien necesita ser escuchado. Cada pequeño gesto de amor, por insignificante que parezca, puede ser un pero Dios en la vida de alguien. Es verdad. Podemos ser canales de su gracia, instrumentos de su paz, portadores de su luz en un mundo que a veces parece sumido en la oscuridad. Me encanta esa idea de ser portadores de luz. Y creo que es un buen resumen de lo que hemos explorado en este deep dive. El pero Dios nos invita a recordar que no estamos solos. No, para nada. Que Dios está obrando en nuestra historia y en la historia de la humanidad. Y que nos llama a ser parte de su plan de redención. Así es, y nos desafía a vivir con esperanza, Exacto. confiando en que incluso en medio de las dificultades, el amor de Dios siempre triunfará. Qué lindo mensaje. La reflexión del Ministerio Internacional Palabras de Vida nos deja con una invitación a mirar la vida con nuevos ojos, a buscar la presencia de Dios en cada detalle y a ser instrumentos de su gracia en el mundo. Si esta reflexión te ha inspirado y quieres seguir profundizando en el tema, te invitamos a visitar palabrasdevida.com, donde encontrarás más recursos que te ayudarán a crecer en tu fe. Y si te ha gustado este Deep Dive, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio. Hasta la próxima.